Cuando eres un niño, la mayoría de veces cantas las canciones porque tienen buen ritmo o son pegadizas. Luego pasa el tiempo, te haces mayor, la escuchas de nuevo y te das cuenta que esa canción que estabas cantando escondía algo que no habías visto. Bueno familia, ahora llevo muchos días dándole vueltas a una misma idea y es que ¿cómo puede ser que una canción hecha para vender juguetes en 1999 se haya convertido en el himno de toda una generación? Y sí, quizá en España no pegó tan fuerte como Pokémon, pero en otras partes del mundo sí. A ver, todos los que vimos la serie nos acordamos del opening de Digimon. Lo que no sabíamos mientras merendábamos frente al televisor es que esa canción no iba ni de aventuras ni de salvar el mundo digital. Hablaba de nosotros y de lo que nos iba a pasar 10, 15 o 20 años después. Hoy, a petición de este chaval de 11 años que iba corriendo por la playa con su bañador de Agumon, vamos a hablar de Butterfly, la intro de Digimon Adventure. Vale, pero antes de ponernos en materia, un poquito de contexto. Y es que Digimon es una serie universal, se conoce en muchísimas partes del mundo, pero no en todas partes hicieron la misma versión de Butterfly. Solo en Japón mantuvieron la letra original y la melodía, y luego en otros países fueron adaptando la letra y la melodía según su gusto personal. Y no todas fueron igual de acertadas. Escuchad esto. Como podéis ver, la versión italiana está bastante lejos de la que tuvimos en España, en Latinoamérica o la original japonesa. Pero esta no es la más rara, escuchad esto. Bueno, pues estos son los franceses, bueno, no sé, sin palabras, la verdad. Dejando de lado estas rarezas, en Latinoamérica y en España nos quedamos con la melodía original. Pero la letra tuvo algunos cambios. Y es que, a ver, esto que te voy a decir ahora es importante, porque en Japón los opening rara vez te hacen spoiler de lo que va a pasar, ¿vale? No te hablan ni de la trama, ni de quién es el villano, ni de cómo se llama el ataque súper especial. Y es que para ellos, el opening es una declaración emocional del viaje que te espera. La versión latina de César Franco y la española de Carlos Lázaro son auténticos temazos, sí, vale, estamos de acuerdo, todos las hemos cantado a pleno pulmón. Pero ambas cometen el mismo error bajo mi punto de vista, que es focalizar el mensaje de la canción en la trama, en el objetivo que tienen los niños y en los Digimon. Y digo que cometen el error, porque si tú te fijas en la letra original japonesa compuesta por Hidenori Chiwata, te das cuenta que en ningún momento habla ni de Digimons, ni de los villanos, ni de ruedas negras, nada de eso. Y a ver, es que el título ya nos da alguna pista. Butterfly. O sea, si tú coges la letra original japonesa y la traduces, nos queda literalmente esto. No tiene demasiado sentido en español traducirla literalmente, así que después de hacer un trabajo de adaptación, lo que vemos es lo siguiente. Convirtiéndome en una mariposa alegre, cabalgando sobre un viento resplandeciente, voy ahora mismo a encontrarte. Prefiero olvidar todas esas cosas que sobran porque ya no queda tiempo para mantener las apariencias. ¿Qué será eso wow capaz de alcanzar este cielo? Y aún así, wow, ni siquiera sé qué me espera mañana. En este mundo donde no queda nada tras la estela de un sueño infinito, es cierto, hasta el afecto más profundo amenaza con sucumbir. Pero aun con estas alas frágiles cargadas de dudas y de imágenes que me detienen, sé que podré volar on my love. Como veis, habla de convertirse en una mariposa alegre, de montarse en un viento resplandeciente y de volar incluso con alas frágiles. No habla ni de Digimons, ni de ruedas negras, ni de cosas que en las versiones españolas y latinas sí hablan. Las únicas frases que no he traducido, como podéis ver, es on my love, ya que en la original no lo hacen y por lo tanto yo tampoco lo voy a hacer. Y creo que el significado está suficientemente claro. Y tampoco he traducido el wow. A ver, en las versiones en español
lo alargan, ¿vale? Creo que en español es todo o y en latino es el amor, ¿vale? O sea, cogen la palabra y la alargan para que métricamente coincida con lo que hace la melodía japonesa en el wow. Y esto la verdad es que me rayó un poco, porque en japonés wow no tiene ningún sentido. Primero pensé que podía ser pues alguna especie de onomatopeya, alguna cosa cultural suya, yo qué sé, estuve buscando y no encontré nada. Así que seguramente es tan sencillo como pensar que es un recurso musical para rellenar ese hueco. Eso sería lo lógico, pero a mí me gusta pensar una cosa un poquito distinta. Y es que si sitúas el wow dentro del contexto de la canción y de que se está cantando desde el punto de vista de los niños, yo entiendo que ese wow es pura emoción antes que lenguaje. Cuando eres un niño, a veces sientes cosas a las que todavía no le puedes poner nombre y lo expresas de la mejor manera que puedes. Para mí esto es un claro ejemplo de este momento vital que a todos nos ha pasado alguna vez en el que sentimos algo muy grande y todavía no podemos decirlo con palabras porque no las conocemos. Por lo tanto, la letra original japonesa no es un grito de guerra para ir contra las ruedas negras que aparecen en la primera temporada, sino que es una mirada íntima del miedo a crecer. Y aquí, entender de qué va Digimon cambia completamente cómo escuchas la canción del opening. Porque toda esta letra no es una metáfora vacía, es literalmente la regla que rige el mundo de Digimon. Veréis, la genialidad de Digimon, a mi entender, y por la cual nos destrozó un poco psicológicamente, destrozó entre comillas, entendedme, es que el poder no es gratis. A diferencia de otros anime, los Digimon no se hacen más fuertes porque entrenen más o porque el rival sea más grande y más fuerte. Evolucionan única y exclusivamente cuando el niño crece. Por lo tanto, no es un power-up físico, es un conflicto emocional resuelto. Fijaos en Mimi, por ejemplo. Solo cuando deja de ser una niña egoísta, cuando se traga su superficialidad y derrama una lágrima genuina por el dolor ajeno, Togemon digievoluciona. Y eso es exactamente lo que decía la canción original que acabamos de traducir. No hay tiempo para guardar las apariencias, hay que ir a lo esencial. Y ahí es donde entra la otra canción de Digimon, una de las más míticas también, Braveheart. Si Butterfly es la teoría, Braveheart es la práctica. Mientras el opening te anima a volar con alas frágiles, la canción de evolución te pega una bofetada en toda la cara. Te dice, déjate de excusas, trágate el miedo y defiende lo que te impone. Por lo tanto, el Digimon es exactamente el espejo de tu madurez. Si tú te estancas como persona, tu compañero no avanza. Y por eso el mensaje final de la serie siempre fue aprende a volar. Pero nos ocultaron la letra pequeña de ese contrato que estábamos firmando. Porque volar en Digimon no significa hacerse invencible o hacerse muy fuerte. Significa atreverse a crecer. Y la tragedia matemática, por decirlo de alguna forma, de todo esto es muy sencilla. Y es que cuando el crecimiento se completa y eres capaz de caminar por ti mismo, el Digimon ya no es necesario. Llegados a ese punto, los metieron a todos en un vagón de tren, les obligaron a soltar la mano de sus amigos y
se nos quedó a todos cara de tontos. Nos vendieron que sí, que el vínculo iba a durar para siempre, pero al final eso no dejó de ser una mentira piadosa para sobrevivir todos estos años. Hasta que la saga decidió volver, agarrar esa herida abierta y cerrarla como se merecía. Del 1999 llegamos a 2020, fecha en la que se estrenó Digimon Adventure Last Evolution Kizuna. Mucha gente de nuestra generación, yo incluido hace un tiempo, no sabíamos ni que existía este final. Y creedme que lo entiendo, porque después de la serie, de la original, de la primera temporada, hubo como 20 secuelas, más niños, otras líneas temporales, un follón. Muchos de nosotros perdimos el interés ahí y es una lástima, la verdad, porque una vez conoces la historia de Kizuna, te das cuenta que es uno de los ejercicios de honestidad más brutales que yo he visto en un anime. Porque desde el primer minuto te lo advierte. El póster va directo al pecho. A todos los niños que caminaron con Digimon. Y no le está hablando a Tai ni a Matt. Te está hablando a ti. A ti. Y a mí. A todos los niños que caminamos con Digimon. Y lo que vemos en esa película duele porque nos vemos en un espejo. Tai y Matt ya no están salvando el mundo. Ya no están viviendo aventuras como nosotros de pequeños. No son más que dos jóvenes ansiosos, sin un plan claro, perdidos en ese limbo entre sentir que ya no eres un niño y no ser un adulto todavía. ¿Os suena? Porque a mí sí. A mí me suena a la radiografía de toda una generación entera. Y ese punto de partida de la película es genial, porque lo que quieren explicarnos es que el vínculo con tu Digimon se alimenta del potencial infinito de la infancia, cuando todo es posible. Pero al crecer, tomas decisiones. Eliges una carrera, te mudas, descartas otras opciones y tu potencial se define. Y ahí, por pura matemática vital, tu lazo y tu vínculo con el Digimon empieza a romperse. Cada paso hacia la madurez es un paso hacia el adiós. Y por eso, en la película, la villana no es un monstruo ni un Digimon, es Menoa Bellucci, una antigua niña elegida que se negó a aceptar esa pérdida. Por lo tanto, Menoa es la tentación tóxica de la nostalgia. Es el reflejo oscuro de todos nosotros intentando aferrarnos a una época que ya no existe. Y yo creo que es por eso que el clímax de la película es tan devastador. Porque Tai y Matt luchan sabiendo que cada vez que salvan el mundo y que ganan una batalla para salvar el día, están acelerando la desaparición de sus compañeros. Y eso no es un accidente, es un sacrificio consciente. Matt y Tai están aceptando que para proteger el presente y el futuro tienen que dejar atrás el pasado. Y me diréis, vale, muy bien, perfecto, ¿qué tiene que ver esto con Butterfly? Tenéis toda la razón, pero conocer el contexto de esta película nos ayuda a entender la canción. Y es que Butterfly no te rompe por dentro por lo que pasa en la ficción, te rompe por dentro por lo que pasó en la realidad, en el mundo real. Porque ese adiós que nos contaron en 2020, en realidad ya lo habíamos vivido 4 años antes. Y aquí, por fin, llegamos donde quería llegar, a la figura de Koji Wada. Koji no era solo el intérprete de la canción, él se convirtió literalmente en el mensaje que cantaba. Y no hablo solo de que fuera a todas las convenciones que podía a cantar la canción o incluso a aprenderse la letra en español simplemente por puro respeto a los fans que la vivimos de otra forma que la que cantaba él. No hablo solo de eso, hablo también de su forma de vivir. Y es que aunque Koji Wada no está considerado un One Hit Wonder, como podría ser considerado también Rick Astley, aunque tampoco lo fue del todo, dedicó la mayor parte de su vida a esta canción y a esta saga. En 2003 a Koji Wada le diagnosticaron un cáncer nasofaríngeo. Y los médicos fueron bastante claros, no creían que fuera a cantar otra vez. Él se retiró, luchó y contra todo pronóstico volvió. Por desgracia, un tiempo después, el cáncer volvió y él pues volvió a luchar. Y por eso mismo fue que en Japón lo bautizaron como el Immortal Butterfly Singer, el cantante mariposa inmortal o la mariposa cantante inmortal, algo así. Y aquí es donde el anime y la vida real colisionan.
Porque al final Koji siguió subiéndose al escenario incluso durante sus peores recaídas. Y él sabía que su voz ya no era la del 99. Así que en sus últimos conciertos, cuando ya no llegaba a las notas, hacía lo más valiente que puede hacer un artista de ese calibre, que es apartar el ego y dejar que el público cantara por él. En abril de 2026 se cumplió una década exacta desde el fallecimiento de Koji. Pero antes de irse, como no podía ser de otra manera, nos dejó un último regalo. Regrabó Butterfly por el 15 aniversario. Y si escuchas esta versión, ya no hay una voz potente y brillante como la del 99. Es una voz que lucha por cada palabra. Una voz exhausta, una voz dando todo lo que puede. Pero una voz sincera. Porque cuando canta esa estrofa que tradujimos antes, sus alas frágiles ya no eran una metáfora, eran su realidad. Y es una pena porque Koji no llegó a ver el final de Kizuna, pero tampoco le hizo falta. Él sabía de qué estaba hablando y ya nos había enseñado que se puede volar incluso cuando te estás rompiendo. Y es por eso que cuando en la película, y aquí vuelvo a Kizuna, Agumon desaparece, sale volando una mariposa y suena esta canción, no te estás despidiendo solo de un dibujo animado. Te estás despidiendo de tu infancia y de el hombre y la voz que te acompañaron durante todo ese camino. A veces todavía miro a este mini yo de 11 años y pienso en todas esas cosas que aún no sabía. Él creía que estaba cantando sobre aventuras y sobre Digimons, y en realidad no tenía ni puñetera idea de que estaba cantando sobre perder amigos, sobre cambiar de ciudad, sobre las hostias que te da la vida y sobre todo sobre la putada que es tener que hacerse mayor. Y sinceramente, durante mucho tiempo pensé que el mensaje de Digimon era algo triste para una serie así, porque los niños debían despedirse de sus compañeros. Pero luego creces y te das cuenta de que ese adiós, ese final, no era una tragedia, es un éxito. Porque si lo piensas bien, el Digimon solo desaparece cuando tú ya estás listo para enfrentarte al mundo por tu cuenta. Ese niño del bañador de Agumon se quedó atrás, en la estela de un sueño infinito. Y creo que está bien que así sea. Porque si algo me ha enseñado esta serie, y quiero recordar cada vez que escuche Butterfly, es que aunque el mundo real asuste, y a veces sintamos que estamos a punto de sucumbir, incluso con alas frágiles, podemos seguir volando. Bueno, no quería cerrar esta primera cinta con el típico dale al like y suscríbete y estas cosas. Si lo queréis hacer lo hacéis y si no, pues no, tampoco pasa nada. Pero sí quería hacer un pequeño disclaimer, y es que con todo esto yo no quiero decir que las canciones que cantábamos en español sean una mierda. De hecho, yo la que normalmente escucho es la de Carlos Lázaro. Son nuestros recuerdos y son intocables. Ambas versiones pueden y deben convivir, pero es verdad que a veces al adaptar las cosas para que encajen de una forma fácil, perdemos matices que a veces quedan olvidados en el tiempo. Un poco lo que nos pasa cuando nos hacemos mayores. Mi único objetivo con este vídeo es que la próxima vez que escuchéis Butterfly, vuestra experiencia sea un poquito más rica si no conocíais todo este background. Que esta nueva forma de entender la letra no sustituya para nada vuestra infancia, sino que haga florecer esa perspectiva desde un punto de vista nuevo y quizás un poco más maduro, no por lo que yo os cuento, sino por lo que vosotros llegáis a pensar en vuestras casas. Y es que este canal nace precisamente para eso, dejar un registro de cómo veía yo el mundo antes y cómo lo veo ahora. Recordar lo que me emocionaba y entender por qué lo hacía y por qué lo sigue haciendo. Es una pequeña cápsula para que los que vengan después puedan asomarse y entender un poquito mejor quiénes éramos. Así que guardad bien vuestros recuerdos y nos vemos en la próxima cinta.
Adiós familia, no sé cómo acabar el vídeo. Así. Chao.